Del Señor, les damos la más cordial bienvenida a Testimonios que Inspiran. Te cuento que estos testimonios están grabados desde nuestra plataforma Twitch, que nos encuentras como Inspira Ministry. Se graban en vivo cada jueves y de los cuales transmitimos en la semana de testimonio en nuestro canal de YouTube. Si tú quieres dar tu testimonio, no calles. Te pedimos que nos puedas escribir a info@inspirauniversity.online para venir a glorificar y magnificar el nombre de nuestro amado celestial y las lecciones que Él ha estado haciendo en tu vida. Hoy se conecta nuestra amada Janet desde Valencia. Ella es de Bolivia, pero ha estado viviendo ya 17 años en Europa y nos viene a compartir cómo fue que Dios la encontró a ella. Mi amada Janet, te damos gracias por decidir venir a no callar, a pesar que esto de verdad nos pone nerviosas y demás, pero sabemos que es por Él y para Él. Gracias por estar aquí. Oramos que sea nuestro amado hablando a través de ti. Amén, bendiciones. Estoy muy nerviosa, estoy súper nerviosa, pero agradezco al Señor la oportunidad y me gustaría hacer una pequeña oración para empezar. Amado Padre Celestial, amado Espíritu Santo, yo pido que seas tú hablando por mí, que no sea yo. Yo te pido que tú me ayudes, Señor, a decir y a mostrar todo lo que tú has hecho en mi vida, Señor, para bendición, Padre. Que seas tú bendiciendo vidas a través de la mía, Padre. Te dejo este tiempo, Señor. Te dejo todo lo que soy, Padre, para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues yo le he puesto como título, Él me encontró a mí, porque yo nací en un hogar cristiano, pero a la edad de 2 años, mis padres se apartaron del Señor. Entonces, a raíz de eso, tengo 3 hermanas, somos cuatro hermanas, mujeres todas. Em, pues mis padres nos encaminaron en el Señor, pero ellos se apartaron definitivamente. En mi hogar no había amor, en mi hogar no había paz, mm, porque mis padres llevaron un matrimonio muy complicado, ¿no? Entonces, yo desde muy pequeña, desde que era una niña, pues yo no sabía lo que era el mundo espiritual, lo único que yo sabía era que yo amaba al Señor con todo mi corazón. En mi país, en ese entonces solíamos entrar al colegio con 6 años y por eso es que recuerdo muy claro que yo aún no había entrado al colegio cuando yo le decía al Señor que yo no quería pecar. Entonces, desde muy pequeña sufrí mucho rechazo, yo me sentía rechazada. Crecí con una autoestima muy baja, mm, pero eso hizo que yo me refugiara más en el Señor siendo muy pequeña. Yo no sabía que mis sentidos espirituales estaban abiertos. eh, Veía, pues para mí, monstruos, ¿no? En ese entonces, como cualquier niño pequeño, porque desde muy niña, como les comentaba, yo decía que no quería pecar y decía que amaba al Señor y en mis noches, ¿no? Cuando vengo de una familia muy humilde, dormíamos todos en una habitación y cuando apagaban las luces y aún sin apagarlas, yo veía cosas, ¿no? Y ahora de adulta sé que era el mundo espiritual, pero para mi madre pues era como una locura, ¿no? Cosas que ella pensaba que yo me imaginaba. Bueno, crecí amando al Señor, solamente iba de mi casa a la iglesia, de la iglesia a mi casa, me entregué a Él, tuve muchas experiencias desde muy pequeña y eso es de lo cual estoy tan agradecida porque me doy cuenta que Él nunca me ha dejado. Cuando yo echo la mirada atrás, al único que recuerdo ahí a mi lado es a Él. Em, Perdón. Bueno, cuando tenía 18 años, mis padres se divorcian definitivamente.
Y eso afectó mucho a mi vida, ¿no? Porque ya tenía heridas, ya solamente me refugiaba en el Señor. Sentía mucho rechazo, pero como hace muchos años que no he podido ir a mi país, pues no he tenido la oportunidad de poder hablar este tema, ¿no? Entonces, a los 18 años, cuando vi el divorcio de mis padres, me aparté del Señor. Culpé al Señor por el divorcio de mis padres. Le decía al Señor que por qué Él permitió eso si yo le había entregado toda mi vida, si yo desde muy pequeña lo amaba, sentí que Él no me amaba a mí, sentí que Él se olvidó de mí, incluso llegué a pensar que Él no existía y me aparté, me fui al mundo definitivamente. Luego con esa edad ya me fui a vivir lejos, fuera del hogar de mis padres para poder estudiar. Y al año siguiente me llevé a mi hermana pequeña conmigo porque crecimos prácticamente solas. Mis padres trabajaban mucho, mi padre llegaba a casa solo sábado por la noche y se volvía a ir el lunes de madrugada. Y mi madre viajaba y solo venía a casa cada 2, 3 días, eh, porque ella era quien nos sustentaba. Entonces crecimos solas y cuando me fui sola a vivir con mi hermana, pasé una situación muy complicada con ella. Mi hermana tenía 14 años, estaba en esa edad de la rebeldía, las dos solas viviendo en la ciudad. Nos íbamos de fiesta y llegó un punto que yo veía que perdía a mi hermana. Entonces busqué una iglesia cristiana donde nos llevaron a un encuentro, pero yo no entendía. Yo fui a ese encuentro por mi hermana, porque yo quería que el Señor cambiara a mi hermana sin ver lo que yo tenía. Y el último día recibí el bautismo, me dijeron del Espíritu Santo, ¿no? Pero yo no entendía. Yo empecé a hablar lenguas, pero no entendí. Después de eso me volví a alejar a los pocos meses. Y fueron desde los 18 años hasta mis 31 años. Me vine a España con 21 años y dejé a mi hermana ahí, que eso fue lo que me dolió y me costó más. Fue lo más duro porque para mí ella era como una hija pequeña, lo hacíamos todos juntas. Entonces, cuando vine a España, al año de estar aquí, me llama mi madre diciéndome que mi hermana pequeña la habían diagnosticado con inicio de cáncer en el útero. Entonces, para ese entonces yo estaba saliendo con el que ahora es mi esposo, porque conocí a mi esposo casi nada más llegar aquí a España. Y yo sabía que el único que tenía la solución era Dios. Entonces busqué una iglesia, pero fui por mi conveniencia, ¿no? Porque quería que el Señor hiciera el milagro en mi hermana, que Él la sanara, yo no la quería perder. Yo me entregué del todo al Señor. Allí me decían que yo estaba en yugo desigual, pero quiero hacer un hincapié en esto de que cuando una persona no ha tenido un encuentro genuino con el Espíritu Santo, muchas veces, por mucho que les hablemos, el que hace la obra es el Espíritu Santo, no nuestras palabras, no nosotros. Yo estuve congregando 6 meses, el Señor sanó a mi hermana y, y yo me iba a la iglesia casi todos los días porque estaba con hambre del Señor, pero hubo alguien que me lastimó y como yo no había tenido ese encuentro con Él genuino, en cuanto alguien me hizo un daño en la iglesia, me aparté con mucha rebeldía. Entonces continuaba con mi esposo y de novio y yo por esas carencias que tenía que no puedo profundizar porque aún no he tenido la oportunidad de hablar con mi madre, eh, me refugié mucho en la madre de mi esposo porque me había hecho mucha falta ese amor de mi madre. Yo sé que mi madre me ama y sé que a su manera me amaba, pero el enemigo ya desde entonces, desde mi niñez, iba detrás mío. Y bueno, me refugié más en mi suegra, ¿no? Adoraba a mi suegra y me iba ahí a casa de mi novio en ese entonces porque nos sentábamos juntos todos a cenar, cosa que yo no había tenido. Y no me di cuenta que, que mi entonces novio tenía problemas de adicciones.
Y cuando ya me di cuenta, estaba envuelta en todo eso yo. Pasó el tiempo, pasaron los años y no era algo que yo no podía dejar, no podía soltar a mi novio, ¿no? Porque yo veía su corazón y yo decía que él era bueno y no me imaginaba sin él. Y por otro lado, había algo dentro mío que me hacía responsable de él, no sé por qué, pero me sentía responsable de su vida. Aún yo apartada del Señor, yo oraba por él, oraba que el Señor cambiara su vida y no he podido dejarle. Entonces, al pasar de los años, mi esposo acepta que tiene problemas de adicción y acepta buscar ayuda. Y para ese entonces yo era una muchacha que vivía con depresión, ansiedad, vomitaba en cualquier parte, me desmayaba en cualquier parte, yo no lo sabía hasta que mi médico de cabecera me decía que tenía una depresión muy, muy fuerte, muy severa. Y bueno, pasaron así los años y cuando yo vi que mi esposo, que mi novio quiso buscar ayuda, yo decidí y acepté casarme con él. Eh, no me arrepiento, pero las consecuencias de una decisión siempre están ahí. Pero con este testimonio quiero decir que Dios es el Dios de lo imposible, es un Dios que todo lo puede. Yo me casé el 2013 y el 2015 me quedo embarazada. Para ese entonces yo aún tenía pensado, estaba en el mundo, iba detrás de una profesión, quería ser psicóloga porque en mi país estaba estudiando psicología. Amaba ayudar a la gente, quería escuchar a la gente, pero aquí sin familia lo intenté, pero tenía que trabajar y no pude. Y cuando quedé embarazada, menos aún. Entonces me sentía frustrada, volví a caer en depresión. Eh, Mi esposo iba bien y bueno, empezó a tener alguna recaída. Y cuando tuve mi pequeña, que creo que tenía un mes o un mes y medio, mi esposo tuvo una recaída y yo empecé a oír la voz del enemigo que me decía, así como esos dibujitos que suelen hacer un ángel en un lado y el demonio en el otro, que el Señor lo reprenda, pues me habló, me empezó a hablar y me dijo, mírate, me dijo, sigues sufriendo, has sufrido toda tu vida y va a ser así siempre. Y me lo volví a decir, mi esposo no estaba en casa, estaba yo sola con mi bebé, estaba desesperada y decidí quitarme la vida. Esas voces no me dejaban y me decía incluso cómo hacerlo. Yo vivo en un cuarto piso y estuve por hacerlo. Bueno, entonces llamo a mi hermana que vive en Bolivia y como para despedirme y le digo, me voy a quitar la vida porque ya no puedo más. Y me dice mi hermana, no lo hagas. El Señor la utilizó ahí, me dice, no lo hagas. Dios te ama. Y le digo, no me ama porque sigo sufriendo. Entonces intenté hacerlo y ella me dice, no lo hagas. Yo no sé qué fue lo que sucedió. Colgué el teléfono, me fui a mi dormitorio, me postré de rodillas y le dije al Señor, si tú de verdad existes, haz algo por mí porque me quiero quitar la vida. Y le dije, va a ser la última vez que yo te busque. Si de verdad existes, haz algo. Y, y yo no sé cómo, pero empecé a hablar en lengua. Yo no sé qué sucedió, aunque yo ya supuestamente había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero en aquella ocasión yo no entendía nada. Pero conforme yo empecé a hablar en lengua, yo escuché que Dios me empezó a hablar
y me dijo, yo soy el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Daniel. Yo no he cambiado y estoy aquí. Me dijo, las que cambian son las personas. Entendí que me dijo, la que te fuiste ha sido tú. Yo siempre he estado aquí. Eh, Me dijo, fue como que me mostró mi matrimonio y me dijo, era necesario que pasaras por esto para que vuelvas a mis brazos. Entonces, no podía entenderlo, no podía creer que ese mismo Dios que estuvo con Abraham, con Moisés, que ese mismo Dios que cerró la boca de los leones, ese mismo Dios que estuvo con José en la cárcel, ese mismo Dios vino a buscarme a mí y ese mismo Dios me alcanzó. No fue que alguien viniera a evangelizarme, no fue que alguien viniera a llevarme a una iglesia, a traerme la palabra. Fue simplemente Él, fue simplemente Él. Me levanté, no podía creerlo y, y decía, Dios mismo ha venido a buscarme, Dios ha venido a buscarme. Me levanté llena de gozo, de gratitud. Empecé, me enamoré de esa presencia, me enamoré de la presencia del Espíritu Santo. Lo que me pasó fue igual que lo que dicen Hechos en el capítulo 2. Eh, Perdón, me emocionó mucho hablar de Dios, hablar del Señor, hablar de lo que hizo en mi vida. A partir de ese momento no me importó que mi esposo no estuviera. Yo me apasioné de esa presencia, de lo que sentía ahí. Recuerdo que toda esa tristeza, esas ganas de quitarme la vida, todo aquello se fue. Me arreglé, me duché, levanté a mi niña, salí a la calle, me sentía como dentro de una burbuja y quería gritarle a todo el mundo que Dios hablaba, que Dios existe, que Dios aún habla. Y empecé a buscarle más y más. Y yo le decía, yo quiero sentir esto todo el tiempo. Entonces empecé a hacer un altar sin darme cuenta, sin que nadie me guiara, solo el Espíritu Santo. Empecé a tener un altar de oración, mi lugar secreto. Eh, el Espíritu Santo me hablaba directamente, Él me guiaba, le hacía muchas preguntas. Cuando mi esposo tenía esa recaída, claro que yo lloraba, me destrozaba. Cuando venimos al Señor es porque Él nos quiere cambiar y eso sucede poco a poco. Y por su infinita gracia y misericordia, Él ha puesto sus ojos en nosotros. Entonces, el proceso empieza por nosotros. Muchas veces nosotros queremos cambiar a nuestros esposos, a las personas, hablándoles, y he entendido que lo que más habla es nuestro testimonio, más que nuestras palabras. Eh, Hubo muchas situaciones, pasaron tantas cosas maravillosas porque me apasioné de su presencia y hoy quiero animar a las personas que puedan ver esta grabación, que no se fijen en el de al lado, que hagan del Espíritu Santo su todo, que lo pongan en primer lugar. Yo aprendí que Él desde antes ya era mi todo, que aunque recibí rechazo, Él estaba ahí. Él fue mi madre, mi padre, mi hermana, mi amigo. Él lo fue todo. Fueron muchos años, faltaron que pasaran muchos años
para que yo llegara a alcanzar una madurez, para que yo llegara a sanar heridas en mi corazón. Y yo sé que cuando estamos pasando el proceso no entendemos, no lo entendemos. Pensamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y el Señor, cuando uno le busca, Él nunca deja las cosas sin respuesta. El Señor empezó a hablarme acerca de mi esposo. Un día con su palabra me dijo que hay géneros que solamente salen con oración y con ayuno. Entonces yo empecé a ayunar por él. Y mientras yo más ayunaba, mi esposo se volvía como en mi contra. El Señor empezó a mostrarme más el mundo espiritual. Mientras yo más oraba por él como que se rebotaba. No, no es él, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino lo que opera en ellos. Pero el Espíritu Santo me enseñó que yo lo mirara como lo mira Dios. Dios no ve a nuestros esposos, a nuestra familia como nosotros los vemos. Yo en uno de mis reclamos le decía, mira cómo es Él conmigo, cómo me trata, mira cómo lo que hace, mira, me ha vuelto a fallar, lo ha vuelto a hacer. Y, y Dios me decía, tú me fallas todo el tiempo y yo aún así te amo y te perdono. Él me decía, míralo como un alma, no como tu esposo. Míralo como un alma que Satanás tiene atrapada y que yo solamente te estoy utilizando para que llegues a salvar esa alma. Y es sorprendente porque yo no me daba cuenta, hermano, no nos damos cuenta lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en nuestras vidas. No nos damos cuenta lo que el Espíritu Santo a través de nosotros manifiesta en nuestras vidas. Porque una vez le preguntaba, ¿qué más quieres que haga? ¿Qué más falta de mí? Y él me dijo, tienes los frutos del Espíritu Santo, los tienes todos, me preguntó. Y yo empecé a llorar. Le dije no. Y empecé a llorar. Y me dijo, pon una balanza y pesa en un lado tu carne y en un lado tu espíritu. ¿Qué te duele más? ¿Qué te pesa más? Si las cosas que te dicen te pesan más, te duelen más, es porque tu carne está más fuerte que tu espíritu. Y yo quería crecer espiritualmente. Yo no quería la carne. Yo le decía, ya no quiero vivir yo, sino que tú vivas en mí. Haz que yo mengüe para que tú crezcas. Entonces, una de las promesas del Señor, el Señor me daba como visiones, promesas en la vida de mi esposo. Una noche que mi esposo me habló mal, bueno, eh, esa tarde el Señor me había hecho leer el libro de Judas, donde dice que ni siquiera el arcángel Gabriel, cuando disputó el cuerpo de Moisés, sintió esa autoridad de decirle, yo te reprendo. Yo leí eso en la palabra, en la Biblia, esa tarde, y en la noche pasó algo así un poco fuerte con mi esposo y el Señor esa noche me permitió ver un demonio muy, muy grande, negro, horrible. Parecía que venía del mismo infierno, se estaba derritiendo, como derritiendo su carne, y yo sentía el odio que él me tenía. Solamente me miraba, estaba sentado ahí enfrente mía a mis pies en mi cama. Y yo lo miré, le digo, te reprendo. Y no sé, no desaparecía, no se iba. Y me acordé, porque ya cuando aprendí a ver el mundo espiritual, me acordé todo aquello que hacían cuando yo era pequeña, me asustaban, me atormentaban. Entonces le dije, no te tengo miedo. Le dije, ya no te tengo miedo como cuando era una niña. Y le dije, el Señor trajo a mi memoria la palabra y le dije que el Señor te reprenda. Y ese demonio desapareció. Al día siguiente, orando en el Espíritu, dando mis quejas como siempre al Señor. Pero
Es mejor ir a su presencia y decírselo a Él. El Señor me dijo, no tengas en cuenta nada de lo que dice tu esposo, nada de lo que te dice, porque no es Él. El que te estaba hablando es ese espíritu que estaba sentado anoche en tu cama. Me dijo, es un espíritu de alcoholismo y drogadicción. Entonces supe contra quién era mi lucha. Yo quiero decir en esta tarde, mañana o noche, no sé cuándo lo vayan a ver, pero en esta tarde, que si nosotros no aprendemos que nuestra lucha no es contra carne, si no aprendemos que nuestra vida es más espiritual, tiene que ser más espiritual que carnal, que tenemos que verlo más desde un punto de vista espiritual, no vamos a poder, porque siempre vamos a estar luchando con nuestra carne, en nuestra fuerza, y así no vamos a ganar la batalla. La batalla es del Señor. Solamente los violentos, dice su palabra, la arrebatan. Y bueno, mi vida pasaba así, teniendo experiencias sobrenaturales con el Señor. Y el 2019 pasé un proceso muy, muy duro, 3 años después de haber venido al Señor. De la noche a la mañana me salió un bulto en la garganta, un bulto muy, muy grande, que iba creciendo y parecía una piedra, muy duro. Yo no sabía que podía ser algo malo, pero el Señor todo lo avisa. Un domingo en mi iglesia yo estaba adorando porque nos reuníamos en la casa de mis pastores y yo sentí que el Espíritu Santo me hablaba y me decía que eso era un cáncer, que si yo estaba dispuesta a pasar por eso para hacer testimonio, para llegar a otras personas. Y yo estaba adorando, yo sentía que me hablaba y yo le dije, sí, si es para tu gloria, sí, estoy dispuesta. Porque quiero decirles que no solamente se ama a Dios en los momentos bonitos. Es fácil decirle yo te amo cuando todo nos va bien, pero cuando las cosas nos van mal, muchas veces nos apartamos de Él, nos alejamos, lo culpamos, lo hacemos responsable de consecuencias que estamos acarreando nosotros por una decisión. Y bueno, pasaron 2 semanas, me vi que salieron 2 bultos más, entonces me fui al hospital y me hicieron unos estudios y a los 2 días me volvieron a llamar y ya no me soltaron. La primera prueba fue una ecografía, me empezaron a sacar sangre para descartar virus, bacterias, todo estaba bien supuestamente con respecto a virus y bacterias, porque cuando los ganglios se suelen inflamar es a causa de un virus o una bacteria y el cuerpo es sabio, ¿no? Los ganglios como que alertan, avisan de que hay un peligro, de que hay un virus por ahí afectando. Pero en mi caso no fue así. Todo estaba bien con respecto a algún virus. Entonces me hicieron una ecografía como las del abdomen, pero en el cuello. Y fue el primer médico que me dijo que yo tenía cáncer, ¿no? Que, que por dentro de mi brazo y de mi hombro tenía lleno de bultos. Estaba llena de ganglios. Que todo el hombro, todo el brazo, me dijo, tú te ves 1 o 2, pero estás llena. Salí de ahí, estaba con mi niña de 3 años, no tenía con quién dejarla, entonces me iba con ella al hospital. Me fui al médico de cabecera, vio las pruebas, me quedé muda y me dice, no te asustes, Janet, pero lo tuyo es oncológico. Y yo me quedé así muda y me dice, le digo, pensé que era leucemia, y me dice, cáncer. Y le digo, ¿cómo? Dice, cáncer en la sangre. Me dice, van a hacerte estudios para saber en qué etapa está, qué tipo de cáncer. Yo solamente sé que quedé en shock y no sabía qué contestar. Me quedé muda.
Y en ese momento pasaba mi vida como una película. Y pasó por mi mente todas las veces que había deseado morir. Y hoy te quiero decir, querida hermana, querido hermano, no sé quienes vean este video, que no declares con tu boca maldición sobre tu vida, porque la vida es un regalo del Señor y es para su gloria, es para que la vivamos para Él. Eh, Recordé, y aunque yo ya sabía que estaba avisada que iba a pasar por eso, pero cuando te dan la noticia no es fácil. Entonces salí de ahí y la muchacha me dice, eres joven, mira esa pequeña, piensa en ella. Y yo le dije, no, le dije, yo he sufrido mucho en esta vida y si el Señor ya me quiere llevar, si es tiempo de que me lleve, que se haga su voluntad. Bueno, salí de ahí, hablé con una de mis hermanas, solo que vive aquí, y se lo conté. Ella se puso a llorar. Mi hermana es muy fuerte, es muy valiente. Yo lloré los primeros 2 días, lloré hasta que me cansé. Y me dice mi hermana, bueno, ahora hay que luchar. Y yo también me levanté, le dije al Señor, ya lloré todo lo que tenía que llorar. Ahora sé que vas a hacer un milagro en mi vida. Yo trabajaba de noche, casi de madrugada. Llegaba del trabajo, me doblaba mis rodillas y no me levantaba de ahí todas las noches, aún cansada. Y con esto me he dado cuenta que muchas veces nos enfriamos nuestra búsqueda con el Señor, pero cuando necesitamos, cuando estamos tan afligidos, cuando nos vemos o sentimos que nos estamos ahogando en nuestro dolor, entonces ahí sí buscamos al Señor sin importar el cansancio. ¿Por qué? Porque estamos afligidos, porque lo necesitamos. Y no tiene que ser así. A Dios debemos amarle en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, sin importar lo que pasemos. Eh, yo no sabía que lo que había provocado ese cáncer era una raíz de amargura, una falta de perdón. Y, y pasaban los días, me hacían pruebas casi todos los días y todo arrojaba lo mismo. Y yo de rodillas le decía al Señor, tú diste muchas promesas sobre mi vida. Tú me dijiste que yo iba a hacer esto. Tú me dijiste que iba a predicar, que yo iba a llevar tu evangelio. Tú dijiste que ibas a salvar a mi esposo. Tú dijiste que mi esposo y yo vamos a ganar almas para ti. Y yo aún no he visto esa promesa cumplida y no me voy a ir de aquí sin verla. Con esto, querido hermano, hermana, te quiero decir que si Dios ha dado una promesa en tu vida, Dios la va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo clamé y en ese proceso, en esos días, en ese tiempo de angustia, de desesperación, entendí que Dios quería sanar mi corazón, porque Él quería que yo le sirviera con un corazón limpio, con un corazón libre de resentimiento, de amargura, de temores. Y bueno, fue pasando el tiempo y en un momento de desespero solo faltaba que me hicieran una prueba de tuberculosis porque al arrojar ya que era un cáncer dijeron que no era necesario porque era un cáncer. Para mí fue un milagro. Yo sé que mucha gente no lo puede creer o puede decir, no, es que se han equivocado de diagnóstico. No, para mí fue un milagro. Y esto es de lo que quería dar mi testimonio acerca del encuentro que tuve con el Espíritu Santo, acerca de la intimidad, acerca de lo importante que es aprender a escuchar a Dios, de la obediencia, porque yo iba para esto. Eh, Él me decía que guardara silencio, así mi esposo se pusiera como se pusiera que no era él, que el enemigo lo había mandado con un objetivo de dañar mi corazón, de que yo entrara, de que yo también contestara, de que yo también reaccionara a su manera, pero yo soy una hija de Dios y yo tengo que demostrar el amor de Dios en mi vida. El Señor me decía que era Él a través de mí, que era su amor para mi esposo, no yo.
sino el amor que Él puso en mí para Él, para mi esposo. Todavía mi esposo no está en el Señor, pero me acompaña a la iglesia. Y volviendo a este milagro de sanidad, por eso estoy tan agradecida de poder estar delante de estas pantallas, delante de ustedes en esta plataforma, porque el Señor cumplió una de sus promesas, me dio vida. Yo le dije, prefiero una tuberculosis que un cáncer. Y vuelvo a reiterar, como antes decía, que no maldigamos nuestras vidas, que no lancemos palabras de maldición ante nadie, ni de nosotros mismos. Porque es verdad, somos hijos de Dios, es verdad que Él pelea por nosotros, es verdad que suya es la batalla, que Él pagará, pero yo en todos estos años antes, al principio, al ver cómo que Dios me hablaba, que Él me defendía, esa intimidad con Él, cuando alguien me hacía algo, yo decía, no sabe con quién se ha metido, soy una hija de Dios y ya sin ser tan consciente lanzaba maldición. Y el Señor me enseñó que no, que yo tengo que bendecir al que me maldice, porque cuando luego yo veía que a esa persona le pasaba algo, yo me sentía mal. Y a raíz de eso me di cuenta que no, por mucho que nos duela, lo que nos hacen, no, nada se escapa del control de las manos del Señor. Luego de esto me hicieron unas pruebas y yo sentí que el Espíritu Santo me habló y me dijo, yo sentí que Él me hizo perdonar a unas personas que yo guardaba tanto rencor, que yo culpaba por la vida de mi esposo, a mi suegro. Ahí postrada de rodillas yo sentí como el Señor arrancó de mi corazón algo tan duro y, y el Espíritu empezó a gemir por mi suegro, empezó a llorar, porque les vuelvo a decir que no es carne, sino el alma que podemos ganar para el Señor. Y entonces yo los perdoné porque yo les culpaba por la vida que le tocó llevar a mi esposo. Yo decía, por culpa de ellos, mi esposo está así. Y cuando el Señor arrancó ese dolor de mí, esa falta de perdón, escuché como un susurro que me dijo, tú ya no tienes cáncer. Y me levanté y ya no clamé más por sanidad. Supe que Dios me sanó y fui a exigir que me hicieran la prueba de tuberculosis y al día siguiente de esa prueba ya tenía cita supuestamente con la oncóloga que iba a llevarme el tratamiento del cáncer. Entonces yo cuando me vi en esa planta de oncología me vine abajo, pero dije, no, pero Dios ya me dio una promesa, Dios ya me sanó. Entonces le dije a ella, a la médico, lo que pasó, me revisó todo el cuerpo, me dijo, tú no tienes cáncer. Y me dice, ¿quieres hacerte una radiografía de tuberculosis? Y le dije, sí, sí, lo que quieran. Entonces ahí ocurrió el milagro porque en mis oraciones yo le decía al Señor, no quiero que me digan en qué etapa de cáncer estoy, no quiero que me digan cuánto me queda, no quiero que me digan qué tipo de cáncer, no quiero, le dije al Señor. Entonces justamente ya me habían hecho pruebas para el quirófano para hacerme una biopsia del tumor que tenía en el cuello para saber qué tipo de cáncer era. Y justamente esos exámenes que yo exigí de tuberculosis dieron positivo. Y los médicos que tanto me habían dicho que yo tenía cáncer, uno de ellos me encontró en la calle y me tomó del brazo y yo lo vi extraño porque no iba vestido de médico. Me dice, soy tu otorrino y me dice, te tengo que pedir perdón, no sé qué pasó. Nosotros vemos todos los días personas con esto y eso era un cáncer, no podía, nosotros no podemos equivocarnos y dar un diagnóstico así y lastimar a la persona. Y me dice, te tengo que pedir perdón, no sé qué pasó. Y yo le miré, le digo, no pasa nada, yo sí sé qué pasó. Digo, Dios me sanó. Y mi médico de cabecera era una chica joven, ella no lo aceptaba. Ella me había dicho que era atea y ella me dijo, casi como que me echó fuera de su consulta porque me dijo, es que no lo quieres aceptar, tú tienes cáncer, no lo quieres aceptar. Y yo le dije, no, digo, Daniela, digo,
le mostré mi resultado de tuberculosis. Le digo, he dado positivo en tuberculosis, no es un cáncer. Y le dije, Dios me sanó. Y ella se puso a llorar y me dijo, mira, yo era atea, pero me estás haciendo creer en Dios. Y bueno, lo que pasa que esa tuberculosis que tuve, porque yo lo declaré con mi boca, fue en los ganglios. Y me empezaron a salir bultos por las piernas que me dolían mucho. En cada bulto que me salía parecía que me clavaban un hierro. Estaba sola aquí en casa con mi hija de 3 años. Solo tengo una niña. Y de tanto dolor yo abría los ojos y ya despertaba gritando de dolor. Fui al baño como pude y no sé, de tanto dolor me había desmayado en el baño y quedé tirada en el suelo. Cuando me desperté, sentí algo frío porque me había caído de espaldas y me fui arrastrándome hacia mi cama porque me dolía mucho. Lo único que recuerdo es que yo no quería que mi hija me viera así, estaba dormidita aún. Me subí a la cama y empecé a adorar. Y empezaba a adorar, no recuerdo la adoración, empecé a adorar y le dije, Señor, esto me duele, a mi carne le duele, a mi cuerpo físico le duele, pero yo te voy a adorar igual. Ah, no, no me importa lo que le pase a este cuerpo físico, yo te voy a adorar igual, porque yo te amo. Y yo empecé a adorar. Mi hermano, después de eso, a los pocos días, porque yo no quise que mi familia en Bolivia se enterara, mi hermana me preguntó, ¿avisamos a la familia? Le dije, no, porque ellos de lejos, ¿cómo van a sufrir? Mis padres, ¿para qué van a sufrir si no pueden hacer nada por mí desde lejos? Entonces yo no hablaba con ellos porque, claro, yo sabía que no iba a poder aguantar y les iba a contar. A las 2 semanas o así, cuando yo empezaba a recuperarme, cuando ya me dijeron que no era un cáncer, sino una tuberculosis en los ganglios, un domingo por la mañana me llaman y me dicen que mi padre había fallecido. Mi padre tenía 63 años, no estaba enfermo, estaba sano. Lo chocaron con una moto. Mi padre solo tuvo media hora de vida y murió. Y el Señor me lo había avisado, porque como les digo, es necesario aprender a escuchar la voz del Señor. Estaba yo leyendo mi Biblia, era el libro de San Juan, recuerdo bien, San Juan 15, y sentí como Él me hablaba, porque el Señor me hablaba así como en el pensamiento, como un susurro. Me decía, llama a tu Padre, pídele perdón y dile que te perdono. Yo no entendía, yo pensaba que eran imaginaciones mías y seguía leyendo la Biblia. Y esa voz se volvía a repetir. Entonces agarré el móvil y le mandé un WhatsApp porque le llamé y no me contestó. Eso era un jueves por la noche. Yo no sabía que era el Señor que quería que yo me despidiera de él. Pero yo no tenía mala relación con mi padre ni nada de eso. Estaba muy bien. Pero el Señor quería a lo mejor que me despidiera. Y el domingo mi padre fallece. Y como yo no podía caminar, tampoco iba a poder ir, porque caminaba arrastrando las piernas de dolor. Entonces, cuando mi esposo despierta, me ve llorando, me dice, ¿qué pasa? Le digo, mi padre ha muerto. Y digo, mi padre acaba de fallecer. Yo estaba como en shock. Y mi esposo me dice, me mira y me dice, ¿qué nos están haciendo, Janet? Dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que tú tanto amas? Como una sola persona puede sufrir tanto. Y yo le dije, a mi padre se le habló, estuvo a tiempo de aceptar, de arrepentirse. Y le dije, Dios no tiene la culpa, yo lo voy a amar igual. Y fue muy duro, fue muy difícil ese proceso de perder a mi padre. Pero yo lo único que les puedo decir es que si el Espíritu Santo no se hubiese hecho realidad en mi vida, yo no hubiese podido. Caí como en una depresión profunda. Yo pensé que estaba preparada, pero no. Y les quiero decir que solamente la palabra fue la que sanó mi corazón. Como no dormía porque parecía que alguien me abría los ojos, no dormía de dolor y estaba sin trabajar porque no podía caminar.
Entonces me puse a escuchar un audiolibro acerca de la vida espiritual y de guerra espiritual y todo esto. Y digo, yo todo lo compruebo con la palabra, que esté en la palabra, si no, no. Entonces no me di cuenta cómo al escribir los versículos, al leerlos, en 2 semanas estuve sana de esa depresión que sentía por la partida de mi padre. El Señor me llenó de gozo, el Señor me llenó de paz. Quiero, casi llegando ya al final de este testimonio, he intentado resumir y lo más que he podido, pero he tenido muchas experiencias con el Espíritu Santo y quiero decirles a tantas damitas que están dolidas por situaciones que están pasando, o si su esposo se ha ido, o aquellas que como yo viven con un esposo inconverso, aún quiero decirles que no miren a sus esposos como sus esposos, mírenlos como un alma que hay que salvar para el Señor. El Señor me enseñó a guardar silencio. El Espíritu Santo venía y era como que Él me cerraba la boca y me decía, calla, me hacía callar Él. Y Él me decía, habla, me hacía hablar cuando tenía que hablar. Y un día de eso mi esposo me dijo que era lo que yo tenía. A mí ya no me importaba si él me ayudaba con la niña, si no, no me importaba si yo hacía más, porque por su problema muchas veces he tenido que asumir yo muchas responsabilidades, pero yo sé que lo que yo hago lo hago para el Señor, por amor a Dios, primero por amor a Él, por rescatar un alma para Él. Entonces no puedo amar, yo si no tengo el amor de Dios, yo no puedo amar como Dios quiere amar a través de mí. Y una vez el Señor me dijo, hace unos años, hablándome al espíritu, me dijo, soy un arma afilada y peligrosa que el Señor está preparando en contra del enemigo. Yo llegué a Inspira en abril del 2022, desesperada por mi dolor, por el problema de mi esposo. Y yo no sabía que ese mismo año me propusieron ser anfitriona. Entonces yo pedí un mes de para que el Señor me diera la respuesta, para que el Señor me hablara y me dijera si sí tenía que estar aquí o no, si tomarlo o no tomarlo. Entonces, un día antes de que yo tuviera que dar la respuesta, si sí o no, vino un pastor a mi iglesia, de otra iglesia, y dijo que traía una palabra para alguien muy especial. Él predicó y predicó acerca de David, de cuando derriba y mata a Goliat. Pero yo jamás pensé que esa palabra era para mí, porque habíamos tanto, yo pensé que era para mi pastora. Y en medio de la prédica dijo que hay personas aquí que son esa arma afilada. Y yo ahí sentí, el Señor trajo a mi corazón esa palabra que Él me había dado hace unos años. Entonces, cuando terminó de predicar, llamó a todos los que estábamos en el servicio, oró por todos y dijo, ahora quiero que toda la iglesia extienda sus manos y me ayude a orar por la persona a la cual he traído la palabra. Y se acercó a mí y yo empecé a sentir un fuego que entraba desde mi cabeza hasta los pies. Y me dijo, no tengas miedo de decir que sí a aquello que yo puse en tus manos. Entonces, al día siguiente acepté a ser anfitriona de Inspira Europa aquí en España, con mucho temor, con mucho respeto, porque yo le digo al Señor, no quiero ser yo, quiero que seas tú. Porque si no eres tú, de nada sirve que yo hable, de nada sirve que yo haga las cosas. Para la gloria del Señor, sigo aquí en Inspira y el estar aquí para mí es un gozo, porque es una de las promesas cumplidas del Señor, que Él me bendeciría para que yo fuera de bendición. Me ha dado vida, me ha dado una nueva oportunidad, me ha perdonado, me ha rescatado, me ha lavado, ha sanado mi corazón. No tengo rencor a nadie, no tengo temor, solamente quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida. Quiero llevar su evangelio.
quiero enseñar a las personas a buscar a ese Dios vivo. El de ayer, de hoy, de siempre, quiero decirles que Dios siga hablando, que no estamos solas, que aunque el mundo pareciera caer, no estamos solas, que el Espíritu Santo está dentro de nosotras, está con nosotras en todo momento, en todo lugar, que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros sin merecerlo, para que su Espíritu Santo se quedara, para que seamos salvos y tuviéramos vida eterna. Tenemos que hacerlo valer. Lo que nosotros pasamos en esta vida no es nada comparado con el dolor de Jesús en la cruz. Y estoy muy agradecida por eso, por estar aquí delante, de tener esta oportunidad. Y el propósito de Dios en mi vida es llevar a las personas a tener un encuentro espiritual con Él, un encuentro genuino. Porque como siempre les digo a mis damitas, nos podemos pasar 50 años en cuatro paredes de la iglesia y pensar que por hacer tantas cosas en la iglesia somos salvas o ya lo tenemos, y no es así, no es así. El Espíritu Santo es real para el que lo busca. Él te está llamando, Él quiere sanar tu corazón, Él quiere hacerlo todo en tu vida. Y si estás pasando ahora mismo momentos difíciles, circunstancias que dices, ya no puedo más, yo quiero decirte que yo te entiendo. Yo me revolcaba en el piso de esta habitación, me tiraba en el suelo y le decía, qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres que haga? Pero el Señor quería sanarme primero a mí. El Señor quería sanarme primero a mí. Cuando me presentaron como anfitriona y terminé de hablar, oraron por mí. El Señor trajo a mi corazón una palabra en Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificada. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Y nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. Como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si estás pasando una mala situación, ten por seguro que será para bien, que no importa lo que estás viendo ahora, será para bien. Declara bendición sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, de tus hijos, de tu esposo. Declara bendición y sé de bendición. Una noche mi esposo me dijo que no sabía qué era aquello que yo tenía, pero que siempre me veía contenta, que todo me sentaba bien, que todo lo hacía con alegría y que él quería aquello que me estaba transformando a mí, que él quería eso. Y yo no le había predicado, yo no le había hablado de Dios. Él simplemente vio mi actitud. Así como dice la palabra, que ganemos a nuestros esposos sin palabras, sino por nuestra conducta casta, que eso es lo que a ellos los va a llevar al Señor. Voy a hacer una pequeña oración para despedirme y agradezco mucho este tiempo. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande, Padre. Gracias, Señor, porque tú no dejas nada, Padre amado, en el tintero. Gracias, Señor, porque así como me has hablado tantas veces, aquí estoy, Padre, haciendo lo que tú me has llamado a hacer. Aquí estoy, Señor, por esa oportunidad de vivir que me has dado, Señor, y quiero valorarla al máximo. Padre Santo, quiero cumplir tu voluntad, tu propósito. Te pido, Señor, por esas personas que están escuchando este testimonio, que lo vayan a escuchar, Padre, que tú las bendigas, Señor, que tú tengas un encuentro genuino, Espíritu Santo, con cada una de ellas. Señor, que tú seas sanando, restaurando, Señor, sus corazones, Padre Santo, trayendo bendición a sus casas, Señor. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bendiciones.